Bien, vamos a hacer algunos ejercicios que me han solicitado. Entonces, el primer ejercicio es acerca de estructuras resonantes. Si dibuja las formas de resonancia importantes del siguiente compuesto, es el inciso A. Eh, Acá ustedes pueden observar que se han colocado, ¿sí? Todas las estructuras. Ahorita voy a borrar esto, así que es como estaba el compuesto. Solamente que vamos a colocar la carga negativa acá, digamos, a la par de estos electrones. Esta sería otra estructura resonante. Vamos a colocar la flechita de resonancia y en principio serían tres. ¿Sí? En la cual ustedes pueden observar que tengo esta especie que tenía al principio, ¿sí? Con los electrones en el átomo de carbono, como que dice en medio de los dos carbonilos. Después, gracias a que los electrones se pueden desplazar, digamos, yo puedo colocar los electrones en este enlace. Sin embargo, es de recordar que este carbono entonces no podría tener 5 enlaces. Entonces vengo yo y entonces digamos que estos electrones que formaban parte del doble enlace carbono-oxígeno sí pasan a estar solo en el oxígeno. Y es lo que observamos acá. ¿Sí? Noten que ahora tengo en el oxígeno la carga negativa y tengo un doble enlace carbono-carbono. Sin embargo, esto no solo puede ser de este lado, sino también podríamos tenerlo en sentido contrario. Es decir, yo podría, eh, por ejemplo, podría hacer algo así. Podría venir y agarrar estos electrones que forman parte del doble enlace y entonces ahora sí decir, bueno, esto viene hacia acá y tendría esta otra estructura resonante, ¿sí? Que tenemos acá, que se les muestra aquí. ¿Sí? Esas serían las tres estructuras resonantes más importantes. Además, pues nos dice B, para cada forma resonante, determine la carga formal de los átomos de carbono y oxígeno. Digamos que en ambas, en las tres estructuras, si yo lo que tengo es una carga formal negativa. ¿Sí? Esa carga formal negativa puede ir de un lado a otro, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la carga formal la presenta el carbono, aquí la carga formal la presenta este oxígeno y acá la carga formal la presenta este otro oxígeno. Veamos que más identifique cuál es la estructura resonante más estable. Aquí hay dos estructuras resonantes igual de estables, digamos, pero podemos ver que principalmente tengo dos, ¿no? Ya sea en el oxígeno o ya sea en el carbono. La forma resonante, digamos, en el oxígeno sería la más estable. Ahora, el inciso D nos habla sobre la estructura resonante. ¿Sí? En la estructura resonante yo tengo enlaces medianamente formados y entonces yo sé que si ustedes observan, yo localizo un doble enlace acá, un doble enlace acá y un doble enlace en medio de este carbono y en medio de este carbono. Entonces yo sé que la carga negativa va entre este oxígeno y este otro oxígeno. Entonces yo lo coloco con como flechas curvas, ¿sí? Para decir que el doble enlace no está localizado en un solo lugar. Bien, vamos a la pregunta 2. Sí, la pregunta 2 pues nos dice acerca de la hibridación. Prediga la hibridación, geometría y ángulos de enlace para los átomos de carbono y oxígeno
en el propionaldehído. Entonces, ustedes acá observan que, por ejemplo, tengo diferentes ángulos, ¿no? Tengo un ángulo acá, entonces lo interesante es que, digamos, en todos estos carbonos, yo tengo carbonos sp3, este de acá y este de acá. En esos carbonos, yo tendría un ángulo de 109,5, tanto de hidrógeno para hidrógeno, de hidrógeno para hidrógeno, de carbono para carbono, de hidrógeno para hidrógeno, de carbono para hidrógeno. ¿Sí? Todos esos ángulos valdrían 109,5 grados. ¿Sí? No así, digamos, en el carbono sp2. Ahí tendríamos ángulos de enlace de 120. 120, 120, y nos quedaría este de acá, ¿sí? Que también sería de 120. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, ya predijimos la hibridación y los ángulos. Ahora, ¿qué geometría? Los carbonos sp3, ¿sí? Este de acá y este de acá, poseen una geometría tetraédrica. Mientras que este de acá, al ser un carbono sp2, tiene una geometría trigonal plana. Al igual que el oxígeno, ¿sí? El oxígeno y el carbono poseen una geometría trigonal plana, ¿sí? En todo esto. Bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Que ustedes tenían. Y veamos, tenemos algunas, digamos, estructuras que hay que dibujar, algunos nombres a dar. Bien, la primera pues es bastante sencilla, 2,3 dimetilpentano. Si yo sé, bueno, es un pentano, ¿no? Entonces dibujo 5 átomos de carbono. ¿Sí? 5 átomos de carbono. Y los puedo numerar aleatoriamente. Puedo empezar desde acá, 1, o puedo empezar desde acá, 1. Entonces voy a empezar desde acá, 2,3 dimetilpentano. Ahora, tengo otra nomenclatura acá, muy interesante, que sería la acetileno. Terbutil etil acetileno. Yo ya sé que el acetileno son 3 enlaces, ¿sí? No olvidar que es lineal su geometría. Entonces se dibuja así. Y en uno dibujo un terbutil, que es cabalmente 4 carbonos. Vean, 4 carbonos, solo que en esta forma, ¿sí? Terbutil. Y terbutil etilacetileno. Entonces yo coloco un etilo acá, 2 carbonos, y ya tendría dibujado el terbutil acetileno. Bien, 3-metilpentanol. Entonces nuevamente 5 carbonos, yo voy a hacer 6 cositos acá. En el primer carbono, yo sé que está unido a un OH, ¿sí? Ya que es pentanol, ahí estaría el pentanol, pero no me piden el pentanol, me piden el 3-metilpentanol. Este sería carbono 1, el que está enlazado al oxígeno, 2 y 3. 3-metilpentanol. Ahora, 3-hexeno. Nuevamente, hexano, digamos, sería esto. ¿Sí? Pero hexeno me dice que en la posición 3 puedo empezar desde cualquier lado. 1, 2, 3. ¿Sí? Yo tengo un doble enlace. Posición 1, posición 2, posición 3. ¿Sí? Bien, esta también está interesante. Yo tendría que partir de un oxígeno, ¿sí? Y decir, bueno, de un lado del oxígeno hay un propil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un N-propil que me dice que ese propil no posee ramificaciones, que no es isopropil. Y del otro lado tengo un metilo. Entonces es solo de dibujar una linita y sería el N-propil metil
éter. De ahí tendría el butanal, ¿sí? Nuevamente hago 5 espacios, ¿sí? Para que todo esté bien. Solo que uno de esos va a ser un oxígeno unido a un doble enlace. Recuerden que la terminación al significa que yo tengo un aldehído. Ahí estaría, y la posición 1 siempre le pertenece al aldehído, siempre los siempre. Y en la posición 2 de ese aldehído, ahí habría un metilo. De ahí vamos con la siguiente, sería ciclopentanona, entonces facilísimo, yo pongo un ciclohexano, ¿sí? Pero yo sé que tengo una ona de acetona y colocaría el oxígeno acá. De ahí vamos con el ácido pentanoico, 5 carbonos, ¿sí? Entonces, solo que en carbono 5 yo coloco el grupo ácido carboxílico, COOH, ¿sí? Y en el carbono 4, si este es el 1, ¿sí? Si toda la vida, este sería el 2, 3 y 4. En carbono 4 yo coloco un grupo CH3. Bien, aquí lo mismo que hicimos con los éteres, isopropiletilamina. Coloco un grupo NH3, digamos, para que sepan que es como un derivado del amoníaco. Y empezamos, ¿no? Etilamina, ¿no? 1 y 2 carbonos. Aquí pueden haber 3, pero aquí solo tenemos 2, entonces isopropiletilamina. Entonces del otro lado yo le coloco un grupo isopropil. Entonces sería una amina secundaria, ¿sí? Porque solo tiene 2 grupos alquilo. De ahí sería N,N-dimetilacetamida. Aquí es más fácil dibujar la acetamida. Entonces la voy a dibujar así. Otro cosito acá. Y tendría esto. Oxígeno. Grupo NH2. Y ahora sí, yo coloco N hay un metilo. Y en otro N hay otro metilo. N,N, dimetilacetamida. De ahí viene otro muy facilito que sería el butironitrilo. 4 carbonos, ¿sí? Ahí no hay pierde. 4 carbonos, o que en la posición 1, digamos, voy a tener al nitrilo. Cuento este carbono, CN, butironitrilo. Bien, el siguiente es también bastante fácil, 3-butén 1-tiol. Entonces yo ya sé que tiene 4 carbonos, o que le voy a hacer 5. Le voy a hacer 5 espacios, por así decirlo, porque en carbono 1 yo tengo un tiol, que sería un grupo CH, también un grupo conocido como mercaptano, ¿sí? Pero podemos usar también tiol. Y en la posición 3, 1 es la que tiene el azufre, 2 sería esta y 3 sería la última posición para un doble enlace. Vemos esta, que esta sí es más interesante. 4,3,1 decano, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo de un lado tengo 4 carbonos. Entonces dibujo algo así como 4 carbonos. Pero estos están unidos como una cabecita de puente, que puede ser esta. ¿Sí? Está algo feo. Del otro lado tengo 3 carbonos. Voy a hacer algo así. Ahora pues es difícil porque tendría que juntar los 3. Y en esta cabecita que me quedó acá va una, ¿no? Algo así tendría que hacerlo. Y de acá sale 1. Aquí pues este programa pues tiene la posibilidad de enchular un poquito la estructura y podríamos tenerlo algo así. La cabeza de puente, de un lado 3 carbonos, del otro lado 4 carbonos y del otro lado un carbono. Sí, son 10 y por eso decano. Bien. Y por último,
eh, tenemos esta estructura, ¿no? Dice, represente las dos conformaciones, decía, del cis 1 etil isopropil ciclohexano, ¿sí? Entonces, vamos acá. Entonces, si ven, si es cis ambas posiciones, esta 1 y esta 2, esta 1 y esta 2 van hacia el mismo lado, es decir, van ambas hacia arriba, ¿sí? Cis y cis, cis y cis. No necesariamente los dos tienen que estar en ecuatoriales o no necesariamente los dos deben estar en axiales, ¿sí? Eso es bien, bien importante, ¿sí? Y entonces ya que tengo eso claro, entonces vamos a ver, 1 etil, dijimos que era esta posición, vamos a poner un etilo y vamos a poner acá un etilo en la posición 1. Y en la posición 2 tenemos un isopropil. Ah, qué interesante. Ok. Y entonces ya lo hemos representado. Entonces nos dice la pregunta. Indica los sustituyentes como axiales y ecuatoriales y determina cuál conformación es más estable. Ok, entonces eso es muy sencillo. En este caso tengo un etilo en axial porque va sobre el eje. Hay un eje imaginario acá, entonces va paralelo a ese eje. Y este sería ecuatorial porque está, digamos, en el ecuador del ciclo hexano. Ecuatorial. Entonces, en este caso, pues cambiaría un poco el ecuatorial. Digamos, estaría el etilo y acá el axial estaría el isopropilo. Bien, ¿cuál es la conformación más estable? Eso sería que la encontráramos. Entonces, lo más sencillo es decir que las posiciones o los grupos más voluminosos preferimos nosotros colocarlos en posiciones ecuatoriales. Por ello, esta, digamos, sería la conformación más estable, ya que el isopropilo se encuentra entonces en la posición ecuatorial. Ok, espero haberles ayudado.